Es el niño que en Belén ha venido a nacer. El canto celestial se oye en toda la ciudad. Ha comenzado ya la Navidad. El Hijo de Dios vino a mostrar su luz y su amor. Y hoy traemos más que un simple cantar. Es más que nuestra voz, mucho más que una canción. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Nos agrada mucho que estén con nosotros para poder escuchar la palabra de Dios. Así es que, hermanos, sigamos con este culto y los invito a adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Adoremos, hermanos. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverentes. Oh, noche divina nació el
cielo descendió. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni pan en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Amén. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, mis amigos, hermanos, hermanas? Ha nacido ya, así se llama este sermón, porque ha nacido ya el Señor. Es, según la tradición, Nochebuena, la víspera de la Navidad, una noche especial, la noche en que se reúnen las familias, se preparan cenas, se suelen decir
palabras especiales, palabras de aliento, hay reconciliación, hay perdón, se canta villancicos, se celebra, se toma ponche bien rico, cenas especiales, hay un villancico muy hermoso, de los más hermosos jamás escritos, que nos dice que es noche de paz, noche de amor. Es la víspera de la Navidad, esa noche de paz y de amor en donde se reúnen en Nochebuena las familias. Hay abrazos, en ocasiones hay regalos. Es una de las fechas más importantes que se celebran, reitero, en las tradiciones en las familias mexicanas. La más importante. Pero ¿sabe qué? Sin Jesús no es más que eso, pura tradición, vacía y vana. Cuando tratan de excluir a Jesús de estas celebraciones, es algo vacío, es algo vano. Las promesas se quedan entonces en buenas intenciones y los regalos son cosas materiales, transitorias. Los regalos son nada cuando son solamente cosas materiales. Por ello es muy importante evitar cualquier intento de excluir a Jesús de los festejos de la Navidad. En especial a mí, por ejemplo, no me gustan mucho las películas que pasan las plataformas de streaming o incluso en la televisión en estas fechas, porque nos hablan de muchas otras cosas que no tienen que ver con Jesús. Si lo que celebramos precisamente es su encarnación, es su cumpleaños finalmente. Le he comentado a Caro, mi esposa y mi hermana en la fe, que la mayoría de las películas que se transmiten por estas fechas lo hacen y es por eso que no me gustan, porque no dicen nada de Jesús. Que si el reno se enfermó, que si se dañó el trineo, que si le falló una llanta o como lo quieran poner, ¿verdad? En ocasiones le ponen como si fuera algo para deslizarse en la nieve, pero que si desaparecen los regalos, que si se enferma Santa Claus, que se acaba la Navidad. Y que si reparan el trineo, que si se sana Santa Claus o si se sana el reno, se rescata la Navidad. Que entonces dependiera de eso, de los regalos o de unas figuras que en realidad no tienen que ver con la realidad. Dejan de lado la razón de la Navidad. Y la razón de la Navidad es una, es Jesús. Jesús que se encarnó. La víspera es un tiempo emocionante. La espera está llegando a su fin. Es la inminencia de algo trascendente que hace que tengamos maripositas en el estómago. Para el pueblo judío la espera de un Mesías llevaba siglos, pero además nadie sabía con certeza cuándo es que la llegada de este Mesías tan esperado sería. Sí se sabía dónde, sí se sabía de qué tribu vendría, de la tribu de Judá. Es más, se sabía de qué familia vendría, pero no las circunstancias precisas y menos aún la fecha exacta. La víspera de cualquier acontecimiento, el nacimiento de un hijo, una boda, un juego muy importante en el deporte que usted practique o que usted goce. Son muchísimas las emociones en la víspera. Y en el nacimiento del Mesías, en su encarnación, son muchísimas las menciones en la ley y los profetas. Promesas de Dios que se concretarán completamente con la venida de nuestro Señor. Pero nadie veía el panorama completo, solo Dios. Por eso es que en estos domingos previos hemos hablado de todo esto. Por eso es que en estos domingos previos hemos hablado de las circunstancias. Pero Dios veía el panorama completo. Había elementos concretos que se debían tomar en cuenta. Profetas de 8 siglos atrás y otros profetas de otros tiempos diferentes nos lo comentaban. Isaías 7:14 nos dice: por tanto el mismo Señor nos dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora podemos decir, viendo en retrospectiva y con la palabra de Dios revelada en su totalidad, es decir, con la Biblia completa, que las promesas se han cumplido todas y a cabalidad. No debemos seguir esperando. Y por supuesto entonces que
podemos celebrar a cabalidad. Celebrar que ha nacido ya. Que ha nacido ya. Y vemos que se cumplen las promesas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, estudiábamos recientemente, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu además de conocimiento y espíritu también de temor de Jehová. Y hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no juzgará según lo que la vista de sus ojos. Fíjense que he querido grabar hoy aquí, con una higuera casi seca, una higuera que no ha dado frutos durante mucho tiempo, una higuera que si la viéramos pareciera que no tiene vida. Hay algunas hojas secas por allá. Pero hoy como ilustración he querido mostrar, ahí hay una hoja verde, una sola hoja verde, que nos está diciendo que esta higuera está viva. Una sola higuera nos puede mostrar esto. Este es el retoño de vida, es el retoño del cual saldrá un pueblo nuevo, un retoño de la vara de Isaí que nos hablaba. En esta hoja sencilla nos está diciendo que esta higuera no está muerta, que esta higuera no está perdida definitivamente, que hay esperanza, que hay posibilidad de retoño. He querido grabar hoy aquí, precisamente para mostrar esto como ilustración, porque nuestra vida está así en ocasiones, seca, porque nuestra vida parece vacía, porque no hay esperanza. Pero un retoño de la vara de Isaí traerá para nosotros paz, traerá para nosotros consuelo, traerá para nosotros esperanza, esperanza de vida y esperanza de vida eterna. ¿Y sabe qué? Ese retoño ya vino hace casi 2000 años, poco más de 2000 años, porque no importa la fecha exacta, porque no importa en qué época del año fue, porque no importa con precisión el año. Hay desfases en el calendario gregoriano que llevamos, pero ¿sabe qué es lo más trascendente? Lo más importante, y por eso es que nos juntamos a celebrar, y por eso es que debemos de aprovechar la totalidad de esto. ¿Sabe qué tenemos que celebrar? Que ha nacido ya. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y con este nacimiento se ha acabado la incertidumbre. Una de las cosas que menos sabemos manejar los seres humanos, que más zozobra nos causan en nuestra mente y en nuestro corazón, es la incertidumbre. La incertidumbre. Y hoy quiero relacionar esto con la incertidumbre que se da en los embarazos, en los seres humanos. Estamos celebrando la encarnación, el nacimiento de Jesús. Bueno, pues vamos a hablar de embarazos. Hay embarazos en que no hay complicaciones. Y la única incertidumbre es si será niño o será niña. Pero hay muchos otros que están marcados por otras circunstancias. Circunstancias de salud o circunstancias sociales. El entorno en el cual se da esto. Y así fue el embarazo de María. María era una adolescente, desposada, es decir, aún no esposa en plenitud, pero algo más que una simple prometida de José. Un maduro carpintero, avecindado en la norteña ciudad de Nazaret, en plena Galilea. Y este embarazo en todo fue incertidumbre, desde su origen. Para José fue algo inicialmente oscuro, aunque después fue radiante de luz. Las consecuencias de este embarazo para María y el pequeño que crecía en su vientre estaban llenas de incertidumbre. Las consecuencias de este embarazo para José mismo y para todo lo que se hablaría
en esta pequeña comunidad de Galilea. Pensemos primero entonces en la reacción que tenemos en la actualidad todas las personas ante lo desconocido, ante lo incierto. Nos incomoda muchas veces las cosas nuevas porque nos sentimos más seguros con lo ya conocido. Pero ante lo desconocido y lo incierto, ante las cosas que no podemos controlar, es decir, si se da cuenta, casi todas las cosas en nuestra vida, tenemos miedo, tenemos zozobra, tenemos dudas, tenemos incertidumbre. Pero eso nos ocurre precisamente por nuestra naturaleza humana, porque sabemos, aunque hay gente que con soberbia no lo reconoce, sabemos de nuestra falibilidad y sabemos de nuestra fragilidad, sabemos de nuestra dependencia de las cosas, pero Dios conoce nuestra naturaleza. Es más, nos conoce a cada uno por nuestro nombre y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Sabe también nuestras dudas y nuestros pensamientos. Y siempre, siempre sabe lo que necesitamos. Por eso es que hoy podemos hablar de las siguientes enseñanzas. Pensando en esta situación de zozobra, Dios nos da la respuesta y Dios nos enseña cómo hacer las cosas. La primera enseñanza: Dios nos da identidad. Como respuesta a la incertidumbre y a la zozobra, Dios nos da identidad. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38 en relación al embarazo de María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Cuando entró donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por esas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Aquí podemos ver cómo la primera reacción fue de incertidumbre, de zozobra e incluso de temor. El ángel le dice: no temas, porque está anotando la reacción de María. Y continuamos en el versículo 31. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Aquí vemos, además de la incertidumbre y el temor, duda, porque no sabía cómo es que esto sería. Y en ese momento de incertidumbre, de zozobra y de duda, no consideró que estaba delante de un enviado de Dios. Y respondió el ángel, que versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, le dice ahora el ángel, para asegurarle, para mostrarle la grandeza de Dios. En el versículo 36 le dice: he aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María responde. En el versículo 38, María cambia esa zozobra, ese temor, ese miedo, ese desconocimiento, esa duda, por una respuesta. Y dice: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de ella. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Háblanos, Padre, la tarde de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La joven María, adolescente casi, debió sentir gran temor al ser visitada por un mensajero de Dios. Ese hecho por sí solo debió turbarla de gran manera. De repente un ser espiritual con ella, y además se siente apenada por el saludo. Hagamos hincapié en los sentimientos: temor, duda, pena. Y ciertamente pues debe haber dentro de su corazón que se siente honrada por haber sido elegida por Dios, pero ahora se siente además abrumada por la responsabilidad que tendría. Y dudosa pregunta al ángel: ¿cómo habría de ser? ¿Cómo habría de ser este embarazo si no conoce varón? Y le contestaría no solamente cómo, sino también cómo sería llamado. Y le da además la noticia del milagro de Elizabeth. Después de esto, imaginemos las cosas que pasaban por la cabeza de María. Pensemos de cómo serían los meses siguientes. Esta joven desposada, aún no esposa a plenitud, pero desposada, de repente embarazada, y no de quien sería su esposo, y pensando: ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo va a tomar José, su casi esposo? ¿Cómo es que reaccionaría ante la noticia? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Cómo sería la respuesta de los vecinos, su entorno social? Ella seguramente sabía que si pensaban que su embarazo tenía un origen ilícito, según la ley iba a ser muerta ella, y también el producto de esta acción del Espíritu Santo sobre ella. El bebé moriría, pero también sabía entonces que Dios estaba con ella y que Dios no la dejaría desamparada y que Dios obraría en su vida para proteger al Hijo de Dios que estaba creciendo en su vientre. Pero no olvidemos que ella, al igual que nosotros, fue humana y con toda certeza había incertidumbre en su corazón. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? Ella acepta con humildad y con obediencia. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual en la vida de María. Su vida sería transformada por la acción de Dios en su vida. Su vida sería distinta, completa, y adquiriría una identidad diferente. Sería cambiada y transformada por Dios para siempre, porque su nombre aparecerá en la palabra de Dios, porque su historia va a ser conocida por todo, y por haber tenido el privilegio de tener en su vientre creciendo y después la crianza y el cuidado del Hijo de Dios. Ahora debo hacer hincapié en que nada de esto es por obra de ella. No es que haya conseguido la gracia de Dios, es que la gracia de Dios le alcanzó, le tocó. No es algo que ella hiciera para ganárselo, es que le fue dado el más hermoso regalo en la historia de la humanidad. En ningún momento ella, podemos ver en la palabra de Dios, se consideró corredentora o intercesora o con una participación activa. Su identidad no va por ahí. Su identidad es que ella siguió a Jesús, que ella se convirtió a Jesús, y que una vez fallecida no hay sustento para pensar en que ella pueda haber hecho o hacer cosa diferente. Pero ella en vida se convirtió a Jesús, le siguió a Jesús, creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Y podemos ver esto en las bodas de Caná, por ejemplo. Ella sabe el poder de Jesús, ella sabe los milagros, las señales que Jesús haría, la posibilidad de convertir el agua en vino. Por eso se lo pide, porque ella cree en Jesús, cree en su divinidad y cree en su poder. Por eso cuando en Juan 2:5 ella dice: hagan lo que Él les diga, nos está dando
una señal, nos está dando un consejo de identidad. Crean en Jesús. Ella creía en Jesús, en el Hijo de Dios. Le creía a Dios y confiaba en plenitud en Jesús. Por eso ella pedía que le obedecieran. Esto tenemos que aprender de ella. La obediencia al Señor, la humildad de ella y lo que ella dijo, esa palabra. Hagan lo que Él diga. Y con eso podemos quedarnos porque podemos ver que tenía una identidad diferente. Ella creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Ella siguió a Jesús en su ministerio. Había dolor en su corazón al verlo morir en la cruz, por supuesto. Pero ella estuvo después con los discípulos y trabajó en el extendimiento del reino mientras caminó también en la tierra. Su identidad se debe a que creyó en Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora vayamos a nuestra siguiente enseñanza. Dios nos da identidad, pero ¿sabe qué más nos da también? Dios nos da guía y nos da seguridad. Ahora vamos a ver lo que nos dice otro evangelio. Vimos lo que nos dijo Juan y algo de lo que nos dijo Lucas. Ahora vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 1, y los versículos son del 19 al 21, que nos dice así la palabra de Dios. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si vemos aquí, el enviado de Dios le está diciendo, el mensajero de Dios le está diciendo también a José el nombre de Jesús. Y le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ya le dijo a María cómo le va a llamar, ya le dice a José, y se complementa la historia. Estamos mirando la otra cara de la moneda. Pusimos énfasis en María, ahora vamos a hablar de José. De José con dolor, pensando en una manera más decorosa de salir de la difícil situación en que se encontraba. Él había decidido ya no tomarla como esposa. ¿Cuántas dudas? ¿Cuánto dolor seguramente habría en su mente? Pero no se dejaba llevar por la ira, y había un rasgo de amor por María. Por esa pequeña María, esa adolescente, había amor. Por eso él pensaba dejarla secretamente, nos dice la palabra de Dios. Este carpintero amaba a esa joven. Pero podemos pensar cómo todo daba vueltas en su cabeza. ¿Les suena familiar esto? Cuando estamos ante un problema, ante una situación difícil, ¿cómo estamos? Piense y piense y no le vemos salida. Pero Dios nos da salida, Dios nos da guía y Dios nos da seguridad. Quizás pensando que no habría salida o buscando una salida humana, decía, la voy a dejar en secreto. Piense y piense lo que dice la gente, lo que iba a decir la gente. Y cuando todo parece oscuro en la vida, cuando todo parece que no tiene salida, Dios nos da salida y Dios nos da seguridad y nos da guía con su palabra. Y eso fue lo que sucedió con José. Le envió un mensajero. No temas, le dice el mensajero, porque había dolor, había duda, había incertidumbre en José, en su mente, en su pensamiento, y había temor. Y le dice el mensajero, no temas. Y después le da a saber tan importante misión que él tendrá. Será el Padre terrenal de Jesús, aquel que le enseñaría a caminar, aquel que le enseñaría incluso su oficio de carpintero, aquel que seguramente temía José por lo que estaría por venir, pero también nos muestra obediencia. Hizo lo que Dios le mandaba, lo que Dios manda a todo padre: cuidar de su familia, cuidar de su esposa y del Hijo de Dios que venía en el vientre. Y además le da la indicación de llamarle como se le había mandado.
José nos muestra que escuchar la voz de Dios, lo que nos dice ahora con la palabra escrita, nos da guía, nos da seguridad y nos quita la incertidumbre. Esto nos da paz. A pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo, podemos encontrar guía, paz, seguridad, salida y solución en la palabra de Dios. Podemos actuar para el cumplimiento de los planes de Dios como un instrumento de amor. Y es por eso que hay todo esto en la palabra de Dios. Seguridad, paz, guía, tranquilidad, reposo, un remanso de paz podemos encontrar si entregamos nuestra vida a Cristo y si leemos su palabra. Veamos qué nos dice, por ejemplo, Mateo 1, 22 al 24. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Podemos ver cómo cambia la circunstancia mental de José, de dudas, de temor, de miedo, a obediencia, tranquilidad, paz y remanso. Y todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y recibió a su mujer. Nos dice la palabra de Dios, pero no la conoció hasta ella que dio a luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. Como señal de obediencia, ambos obedecen y le llaman como se les había mandado. Y nos vamos a la última enseñanza. Dios nos da el mayor de los regalos. Jesús es, ha sido y será el mayor regalo que la humanidad pudiera recibir de parte de Dios. Su llegada es el punto de inicio en que empieza la culminación del plan de salvación. El plan concebido por toda la eternidad para que no nos perdamos, empieza en su parte final con la encarnación de Cristo. De ninguna otra manera podría llevarse a cabo que dejara su gloria, que viniera a humanarse, es decir, a convertirse en un humano a través de un pequeño frágil, un bebé absolutamente dependiente, un bebé que pudiera sentir frío, que pudiera sentir hambre, que pudiera sentir sed, que pudiera sentir dependencia de quienes fungieron como su padre y su madre terrenales. Es decir, 100% humano, y que fuera creciendo, como nos dice la misma palabra de Dios, en sabiduría y madurez, y que sus manos aprendieran a convertir la madera en algo útil, que sus pies aprendieran a andar para que pudiera caminar en el desierto, y que sus pies pudieran sentir cansancio de caminar por toda la Galilea, y que subiera a Jerusalén voluntariamente para encontrarse con la parte final que él ya conocía de su ministerio terrenal. El cumplimiento completo de todas y cada una de las profecías. Eso es lo que ahora festejamos. Ahora podemos festejar que la promesa se ha cumplido. Emmanuel, Dios con nosotros, caminó en esta tierra, se humanó y dio su vida en la cruz por nosotros. Es una realidad. Nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido a toda la humanidad. Hijo nos es dado, Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos está delineando cómo es que sería 8 siglos atrás Jesús. Y hoy podemos verlo 20 siglos después, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto. Y podemos encontrar entonces consuelo, paz, guía y el más grande de los regalos, porque el celo de Jehová es el que lo hará. No depende de usted, no depende de mí, no depende de nosotros, sino es Dios quien lo hace. Y tendremos un rey justo, una época en donde habrá refugio en él, y es lo que tenemos, y es lo que ahora celebramos. Ese es el amor de Dios a todos los seres humanos, una época en donde queden atrás las tinieblas, y tendremos un rey justo, un rey como es Jesús en su vida o en la mía. Nos dice Isaías 32, 1 al 3, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que lo ven y los oídos de los oyentes serán atentos. Esto es lo que celebramos, que ha nacido ya. La provisión de Dios a los hombres se ha cumplido. Tenemos paz, tenemos guía, tenemos consuelo, tenemos refugio, tenemos un Padre eterno, un príncipe de paz en Cristo Jesús. La provisión de Dios a los hombres se ha cumplido a su cabalidad. Tenemos la posibilidad de celebrar que ha nacido ya, y bendito sea nuestro Dios. Y es por esto que podemos celebrar a los cuatro vientos y abiertamente. Y es tanto el amor de Dios que no podemos quedarnos con ello y no podemos quedarnos callados. Es Dios obrando en nuestra vida, y eso es lo que celebramos hoy. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que haya tenido una Nochebuena memorable y una muy feliz Navidad. Pero Navidad podemos celebrarla todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque ha nacido ya, porque Cristo vive y reina en el corazón de todas las personas que le han querido entregar su propio corazón y su propia vida en sus manos. Y si usted siente ese amor y no le ha entregado la vida a Cristo, hágalo ahora mismo, en la soledad de su casa, en donde nos vea, en donde esté. Póstrese y dígale: sí, Señor, sí te acepto como mi Rey y Salvador, sí te acepto como mi refugio, como mi paz y mi consuelo. Y si usted ya ha entregado, mi hermano, mi hermana, su vida a Cristo antes, ¿qué espera para compartir de este amor, de esta paz y de este consuelo a todas las personas que le rodeen, en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar? Demos gracias a Dios porque ha nacido ya, y postrémonos a adorarle con amor, con el amor intenso que nos toca corresponder al amor tan infinito y tan mayor de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo a todos y a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan en estos periodos una festividad cargada de sentido, porque la Navidad no es una fecha en específico. La Navidad es un estilo de vida, y es el estilo de vida que podemos conseguir si reina en nuestro corazón todos los días de nuestra vida nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias por tu provisión. Gracias por tu guía, por tu seguridad, porque en ti no hay duda, no hay zozobra, no hay incertidumbre. Hay certeza y hay tranquilidad. Hay paz, hay gozo y hay principalmente un infinito amor que podemos sentir al sentirnos cobijados en tus manos. Gracias por tu hermosa palabra. Te lo decimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos celebrando que ha nacido ya todos los días de nuestra vida
y que Dios les bendiga y les guarde. Despidámonos alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Hermanos, hermoso mensaje el día de hoy que nos tuvo nuestro Señor. Así es que pongámoslo en práctica. Sí, recordemos que no es una fecha específica, sino recordemos que Él ha nacido ya. Vivamos la Navidad todos los días, amando, adorando y alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga, hermanos. Su